David ya era rey sobre todo Israel y había conquistado Jerusalén, pero sentía que faltaba algo. Le faltaba el arca del pacto. El arca era el trono de Dios en la tierra, símbolo de su presencia. Desde la batalla con los filisteos, llevaba más de 20 años guardada en casa de Abinadab. Entonces, el rey David decidió que era tiempo de traerla a casa. Y llamó a su ejército, y su ejército atendió el llamado y acudió ante el rey David. Eran 30,000 hombres, su ejército era de 30,000 hombres, los guerreros más valientes y más audaces. Y les comentó acerca del ir a recuperar el arca del pacto y los preparó. Entonces van camino hacia Abinadab para recuperarla. El rey David iba al frente y su ejército detrás de él para recuperarla. Iban con gozo y alegría porque traería nuevamente la presencia de Dios a Israel. Iban danzando, iban todos preparados, todos dispuestos incluso a entregar su vida para poder recuperarla y regresarla a Israel. El rey David iba lleno de gozo y de alegría porque nuevamente traería el arca del pacto a casa. Iba danzando y su ejército siempre detrás de él. Su ejército jamás lo abandonó. Hasta que llegaron a la casa de Abinadab, donde Usa, su hijo, los esperaba ansiosamente. Usa era quien se hacía cargo del cuidado del arca del pacto para que pudieran trasladarla a Israel nuevamente. Entonces el rey David manda a traer un carro nuevo y con ayuda de 2 vaquitas trasladan el arca del pacto a Israel y retoman el camino nuevamente a casa y avanzan. Y Usa siempre al lado, atento para que el arca del pacto no cayera. Iban caminando con gozo y alegría cuando de repente las vaquitas tropiezan y el arca estuvo a punto de caer. Usa por instinto trata de detener el arca, pero al tocarla pierde la vida y cae instantáneamente. No, por mi culpa murió uno. Entonces lo que era alegría, gozo y felicidad se convierte en tristeza. Ahora el ejército regresa nuevamente a Israel, cabizbajos, tristes, porque no pudieron complementar lo que el rey les había dicho. El rey David regresa triste a su lugar, regresa a su trono, triste porque no pudo haber traído el arca del pacto de Israel, no pudo haberla regresado. Y estuvo pensando, estuvo dando vueltas acerca de qué hacer. El arca del pacto fue dejada en casa de Obed. Estuvo ahí por 3 meses. En esos 3 meses, la casa de Obed fue bendecida. Sus graneros fueron llenos, sus cosechas fueron abundantes, su ganado creció. Y esto entristecía más al rey David, porque pensaba en qué había hecho mal. ¿Por qué no pudo traer el arca a Israel nuevamente? Levitaba, hablaba con Dios y pensaba, ¿qué hice mal? El arca. Leía una y otra vez las escrituras para ver cómo trasladarla, hasta que encuentra cuál fue la falla. Ya sé dónde me equivoqué. El arca no se debía de trasladar en carros, sino en los hombros de levitas y sacerdotes. Entonces, esta vez, el rey David manda llamar a los sacerdotes y levitas. La ley decía que solo los levitas podían cargarla sobre sus hombros con varas y que no en carro deberían trasladarla. Esta vez el rey David se preparó, santificó a los sacerdotes y levitas, organizó todo conforme a lo que Dios le había mandado. Y nuevamente van a la casa de Obed, van llenos de gozo y de júbilo, van danzando, porque ahora ya sabían cómo trasladarla, ya sabían cómo traerla. Los levitas tocando sus instrumentos, con gozo y con alegría van avanzando. Al llegar nuevamente a la casa de Obed,
donde habían dejado el arca, el rey David les ordena a los levitas que levanten el arca y la pongan en sus hombros. Ahora el traslado era distinto. Cada 6 pasos que avanzaba, los levitas y el arca, David mandaba sacrificar un buey y un carnero cebado. Era adoración paso a paso. Y David iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Se había quitado incluso su manto real y solo traía puesto un efod de lino, la ropa simple de un sacerdote. No le importó verse como rey. Para él estaba delante de Dios. Toda la casa de Israel subía al arca con gritos de júbilo y sonido de trompeta. Jerusalén estallaba de alegría. Cuando van entrando a Jerusalén, no a todos le agradó que el rey David viniera danzando. A lo lejos alguien la observaba. Era Mical, la hija del rey Saúl y esposa de David. ¿Qué estás haciendo, David? Te tienes que comportar como un rey, te tienes que sentar en tu trono. No importa lo que me digan, yo solamente lo hago. Sí, pero te tienes que sentar, te pareces un loco. Ya te dije, no me importa la opinión de otros. Mical se avergonzaba de lo que el rey David hacía en ese momento. Mical no soportaba que el rey David danzara, que incluso se le viera la ropa interior, no importando de lo que hacía, porque él danzaba para Dios. Él lo hacía para Dios y seguía danzando en todo el camino, hasta que llegaron al lugar que había preparado para colocar el arca del pacto. Por esta razón, Mical fue castigada. No pudo tener hijos, no pudo darle hijos al rey David. Cuando el arca del pacto es depositada en Israel, el rey David entiende que la presencia de Dios no se maneja a la ligera, pero tampoco con formalidad fría. Se acerca con reverencia y con gozo desbordante. Al traer el arca, David puso a Dios en el centro de la vida política, espiritual y cultural de Israel. Jerusalén no solo sería la capital del rey, sino la ciudad de Dios. Y ahora todo Israel se llenaba de gozo y de júbilo. Todo Israel danzaba en la presencia del Señor. Todo Israel empezó con gritos de júbilo, con danzas. Los levitas iban al frente danzando en la presencia del Señor. Todo Israel entendió que la presencia de Dios estaba con ellos, que estaba con el rey David y que no le importaba que se burlaran de ellos. Ellos agradecían a Dios porque Él siempre estaba con ellos, porque no las abandonó, porque no lo dejó aún en las batallas. Ahora todo es gozo, alegría y felicidad, porque el rey David cumplió lo prometido. Trajo la presencia de Dios a Israel, que era lo más importante. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor y ha hecho mi rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová.
Así es como el rey David pudo dirigir a Israel, no solamente en sus fuerzas, sino con la presencia de Dios en todo momento. Recuerden que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, niños.